Bueno, en esta ocasión, en nuestro trabajo, para dar una pequeña introducción a nuestra noticia y lo que se ha abordado dentro tanto del trabajo como de la PPT, tenemos que, pues, como una pequeña introducción, que el fenómeno de la violencia contra la niñez en El Salvador representa uno de los desafíos más grandes. Es decir, con el paso de los años esto se ha mantenido y ha aumentado, ¿verdad? Presenta desafíos complejos para la estabilidad del tejido social, es decir, el cómo se organizan y pues el bienestar de las futuras generaciones, por supuesto. Em, el presente informe tiene como propósito tanto informar como subsanar diferentes puntos de vista, tanto como la problemática a través del análisis exhaustivo que cada uno de nosotros dentro del trabajo realizó. Y pues ya que pues presenta una sentencia judicial de 42 años de prisión dictada en Usulután, la cual condena a un agresor por abusos sexuales continuados en perjuicio de una menor de edad, es decir, una niña de minoría de edad. Ese ejercicio analítico trasciende no únicamente desde nuestro punto de vista, sino que también de distintas investigaciones que nosotros hicimos con relación a diferentes puntos de vistas dentro de la noticia. En este caso vamos a profundizar todo lo que son los hechos de esta violencia en nuestra realidad nacional. Para ello, pues integramos la definición de violencia, la cual fue la de Sabenig y Yakov, algo que vimos en clase, puesto que es con la cual estamos trabajando junto al modelo del triángulo de la violencia por Johan Galtung. Es decir, dentro del mismo PPT y del informe, vamos a ver cómo estos se desarrollan en base a nuestra noticia investigada, ¿verdad? También basada en la normalización, las cosas que básicamente son invisibles para los humanos, a medida nosotros vayamos desglosando esta PPT y nuestro informe, usted se dará cuenta que nos hemos basado dentro de esa noticia a manera de dar a conocer lo que es la realidad de la niñez en El Salvador en algunas ocasiones, en donde pueden ser vulnerados tanto sus derechos físicos como psicológicos y también su salud, por supuesto. Bien, en la siguiente lámina tenemos la justificación del caso, del por qué nosotros elegimos este caso para basarnos, es decir, para poder trabajar con ello, con esta noticia, ¿verdad? Bueno, mayormente pues simplifica la violencia sexual continuada en entornos rurales salvadoreños. Es decir, la selección de este caso judicial para el presente análisis se justifica por la capacidad de poder ejemplificarlo dentro de lo que usted nos ha pedido dentro del trabajo, ¿verdad? En los entornos rurales salvadoreños, que es donde muchas veces la atención a la niñez es muy poca, debido a al poco tiempo que los familiares pueden dedicar a sus hijos o la manera en la que estos se relacionan, su manera de llegar a estructurar su familia, podría decirse. Más allá de ser un hecho aislado que ha ocurrido, pues esto puede ser una ocurrencia sistemática dentro de lo que ha pasado, puesto que es una violación continua, ¿verdad? Bueno, la relevancia social también es un punto muy importante, ya que pues aquí hubo varias negligencias comunitarias, tanto como familiares, al momento de que esto sucedió. Y pues vamos a tener un interrogante, la cual es ¿qué mecanismos de protección fallaron para que el abuso ocurriera? Aquí también vamos a tener lo que es el agresor identificado con vínculo familiar, es decir, que esto es más fácil de investigar, puesto que em, podemos tener relatos de los familiares al momento de hacer una entrevista del por qué sucedió esto o de sacar conclusiones de cómo se dio todo esto, ¿verdad? También el abuso prolongado que permite examinar los roles de observadores pasivos e institucionales, es decir, las personas que estaban en un segundo plano vigilando lo que estaba pasando, pero jamás dijeron nada, o que probablemente tenían sospechas, pero simplemente no actuaron en ese momento. Y la conecta con la sentencia, es decir, la violencia directa, en carencias estatales en Usulután, violencia estructural y estigmas normalizados de violencia cultural. Es decir, bastantes pensamientos, tanto jurídicos, sociales, culturales, que pueden llegar a afectar o a normalizar de cierta manera este tipo de comportamiento. Es decir, que
pueden llegar a no castigarlo debido a la manera en la que la gente piensa. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el punto de la ficha técnica del recorte. Titular, tenemos que más de 42 años de prisión para hombres por abusos sexuales continuados contra menor de edad. Estos datos permiten ubicar el recorte dentro de un contexto judicial y periódico específicos, facilitando su clasificación posterior análisis académico. Esto describe que el condenado fue hallado culpable de violación y agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad agravada y continuada, delitos cometidos de manera reiterada contra la víctima desde los 8 hasta los 15 años de edad. En la noticia identifica al distrito de en Usulután Norte contra el lugar de los hechos y manera que menciona que fue una docente quien recibió el relato de la víctima e interpuso la denuncia, lo que inició la investigación. Estos datos resultan relevantes porque identifica el papel de terceros en relevación de delitos de este tipo. En este caso, pues, puede destacarse que la pena se desglosó en 26 años y 8 meses por violación y 16 años por agresión sexual, sumando un total de 42 años y 8 meses, lo cual refleja la gravedad con la que el sistema judicial salvadoreño aborda los delitos sexuales contra menores. Medio de comunicación es la prensa gráfica. La fecha de la publicación fue el 12 de abril del 2020. Continuando con la presentación, yo les voy a explicar brevemente el caso que seleccionamos. Se trata de una condena dictada por el Tribunal de Sentencia de Usulután, que impuso 42 años de prisión a un hombre por el delito de abuso sexual a una menor de edad. Los hechos ocurrieron de manera sistemática en el distrito de Mercedes Umaña y se prolongaron durante 7 años, desde que la víctima tenía 8 años de edad hasta sus 15 años. La fiscalía logró resolver el caso gracias a pruebas y testimonios contundentes que demostraron cómo el agresor se aprovechó de su poder en la comunidad. Elegimos este caso porque visualiza la vulnerabilidad de las niñas en las zonas rurales de El Salvador y la necesidad de mejorar la protección infantil local. Matriz de desglose analítico. Primeramente analicemos el caso. Esto ocurrió acá en El Salvador, en el departamento de Usulután, en Mercedes Umaña, donde la noticia es que se hizo una agresión sexual a una menor de edad. Vamos a analizar los diferentes tipos de procesos que se dan en este desglose analítico. Primeramente debemos identificar a la víctima, que es una menor de edad. Luego tenemos el agresor, que es un hombre, donde es una persona mayor de edad. Luego tenemos lo que es el observador activo. Primeramente, el observador activo son como las personas o las entidades que llevan a cabo este proceso.
está el Tribunal de Sentencia, que acá se le hizo una sentencia al agresor por 42 años y 8 meses. Prácticamente se fue a cárcel por realizar este delito de violación hacia la menor de edad. Y luego tenemos los medios, que es la prensa gráfica, donde dio a conocer el caso y la noticia sobre esto que había pasado acá en nuestro país. Luego tenemos a los observadores pasivos. Esto puede ser dentro de la misma familia, que no pudieron haberlo denunciado antes por motivos de que tenían miedo o porque el agresor posiblemente los haya amenazado. Entonces, más que todo fue como el miedo de no realizar esta denuncia en el momento que se dio, porque esto fue cuando la menor tenía 8 años y realizaron la denuncia cuando ya tenía 15 años. Y luego está lo que es la falta de acceso. Primeramente puede ser de que no tuvieron como los medios para poder comunicarse o no tuvieron esa cercanía para poder realizar la denuncia al instante. Análisis del triángulo de la violencia de Johan Galton. Primeramente, vamos a mostrar lo que es el triángulo de la violencia de Johan Galton. El modelo de Galton permite trascender el acto visible y examinar las dimensiones que se sostiene contra la niñez en El Salvador. Primero está la violencia directa, que es la visible, que hablamos de lo que es agresión física, psicológica y sexual, continuada contra la menor durante 7 años, culminando en condena de 42 años, dentro de la noticia que nosotros estamos explicando. La violencia estructural, que es la invisible, que es el aislamiento geográfico de Mercedes Umaña, falta de comités de protección, debilidad en protocolos escolares, centralización de justicia. Y la violencia cultural, que es la invisible, que son relaciones machistas de poder sobre la educación sexual, lo mencionaba, se evidencia dentro de las agresiones físicas, psicológicas y sexuales, sufridas por la menor durante 7 años. Esas acciones causaron graves daños a su salud y bienestar, y fueron sancionadas con una condena de 42 años de prisión para el agresor. La violencia estructural, que es la dimensión invisible, se observa en las fallas del sistema de protección aquí en El Salvador, como lo es la vigilancia, la escasa presencia de las instituciones dentro de una comunidad o de comunidades y los débiles mecanismos de denuncia y prevención. Esas deficiencias permitieron que el abuso permaneciera oculto durante tantos años para la menor. Y la violencia cultural, que se relaciona con las creencias y normas sociales en el país, que favorecen el silencio y la desigualdad, como el machismo y la idea de que los problemas familiares no deben denunciarse. Esto dificulta que las víctimas pidan ayuda y permite que la violencia continúe hacia la menor o hacia los menores. Como conclusión, este trabajo nos permitió comprender que la violencia sexual contra niños y niñas es una problemática muy grave porque vulnera sus derechos, afecta su bienestar y puede dejar consecuencias que impactan toda su vida. También entendimos que este problema no depende únicamente del agresor, sino que existen factores sociales, culturales e institucionales que muchas veces dificultan detectar estos casos y proteger a las víctimas. Además, el triángulo de la violencia de Johan Galtung nos ayudó a entender que no solo existe la violencia visible, sino que también formas de violencia culturales, estructurales, que favorecen el silencio y la falta de protección. Por eso creemos que la prevención requiere el compromiso de las familias, las escuelas,
las comunidades y el Estado para garantizar una infancia segura, el respeto de los derechos de la niñez. Como reflexión crítica, este tema nos hizo pensar que la violencia sexual contra la niñez no es un problema que solo afecta a la víctima, sino que involucran a toda la sociedad. Comprendimos que no basta con castigar a los responsables cuando el daño ya está hecho, sino que también es necesario fortalecer la educación, la prevención y promover la denuncia para que las víctimas reciban ayuda a tiempo.